Gloria al Señor. Hemos podido participar de la mesa del Señor previamente y ahora vamos a proceder a la enseñanza de la palabra del Dios eterno para esta tarde. Quiero compartir con ustedes un tema al cual he titulado Las dos copas. Le voy a invitar a que pueda acompañarme allí con su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos del 39 al 46. Lucas capítulo 22, versos 39 al 46. Muy bien. Leamos la palabra del Dios eterno bajo la guianza y la cobertura del Espíritu Santo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Que el Espíritu Santo pueda revelarnos la palabra de Dios en esta tarde, que su corazón sea tierra fértil, para que la palabra, al ser sembrada allí en su corazón, pueda producir el fruto por el cual ha sido enviada. Amén. Así que las dos copas. Vemos a Jesús en el Getsemaní en agonía. Y quiero empezar por acá. ¿Qué es estar en un estado de agonía? Esto se refiere a una lucha desesperada por la vida. En realidad, nosotros hemos leído unos versos muy decisivos en la vida de Jesús. Jesús tenía 33 años y bueno, creo que nadie quiere morir a los 33 años. Todavía hay mucho por hacer, podría considerar uno. Jesús está allí en un estado de agonía, en una lucha desesperada por la vida. Tiene 33 años. Todavía puede volverse atrás y evitar la cruz. La salvación está dependiente de esta decisión. Mientras el sudor de Jesús es como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y claro está, nuestro Señor Jesús venció allí en el Getsemaní. Ahora, Jesús fue al Getsemaní en agonía y salió de allí en victoria y con paz en el alma, porque había hablado con Dios. Este es un evento único en la historia, registrado en las Sagradas Escrituras, para nuestra bendición, para nuestra enseñanza. Y no quiero pasar por alto algo que es sumamente importante a mi criterio en cuanto a este evento. Porque este evento registrado en la Biblia, Jesús en el Getsemaní, no trata
al respecto de una reprensión a los fariseos, como podríamos estar acostumbrados a leer algunos eventos así en los evangelios. Tampoco es un evento en el cual Jesús está explicando en privado una parábola a sus discípulos. Lo hemos visto otras veces en los evangelios. En realidad, Jesús en el Getsemaní es una oración de Él hacia su Padre, y una oración que involucra a toda la humanidad, a los nacidos en aquel entonces, a los nacidos después y a los que todavía no han nacido. Pero esa oración de Jesús con el Padre queda registrada en las Sagradas Escrituras como una oración muy íntima y que nos involucra a cada uno de nosotros. Permítame entonces poder definir algunos puntos de esta oración de Jesús hacia su Padre. Iniciemos por acá. Jesús en el Getsemaní, en el verso 42, Jesús estando de rodillas, orando al Dios eterno, se refiere a Él como Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Note usted que Jesús se refiere al Dios eterno como Padre. Padre proviene de una raíz que significa alguien que nutre, alguien que protege, alguien que sustenta. De esa raíz proviene este término Padre, alguien que nutre, alguien que protege, alguien que sustenta. Jesús nos enseñó en las Sagradas Escrituras que no llamemos a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay un Padre con P mayúscula. Hay un Padre quien merece ese título de honor, y es nuestro Padre que está en los cielos. Jesús se acerca a Él como Padre y nos da el ejemplo de cómo nosotros deberíamos de acercarnos a Dios. Si somos hijos, deberíamos de acercarnos a Él como Padre. ¿Por qué? Porque esto significa una relación más íntima. En el Getsemaní no se trata de la oración de un siervo a su amo. No se trata de la oración de un discípulo a su maestro, sino se trata de la oración de un hijo hacia su padre. La pregunta para cada uno de nosotros y ustedes en esta tarde es: ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha experimentado usted la bendición del nuevo nacimiento? Si su respuesta es sí, usted ya es hijo de Dios. Por lo tanto, acérquese a Él con confianza como su Padre. Jesús enseñó a sus discípulos: y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Acércate a Dios como Padre, que es Él para ti y tú como hijo. Por eso quedó esta oración del Getsemaní registrada en los evangelios, en las Sagradas Escrituras. Porque, amados hermanos, sí es posible presentarnos delante del Dios Todopoderoso como Padre y nosotros como sus hijos. Muchas veces hemos de ver las cosas desde una perspectiva de siervo, amo.
Otras veces hemos de ver las cosas como una perspectiva entre discípulo y maestro. Pero en el Getsemaní, Jesús nos enseña a acercarnos a Dios como Padre. Hijo, Padre. No pierdas esa oportunidad de poder llamar a Dios Padre si has nacido de nuevo. Y no pierdas la oportunidad de presentarte a Él como hijo si has nacido de nuevo. Ahora, habiendo dicho esto, quiero pasar al siguiente punto. Habiendo dejado en claro que Jesús le dice Padre, seguidamente le dice Jesús, si quieres. Detengámonos allí. Padre, si quieres. Ahora, Jesús se acerca a Dios y le dice Padre. Eso abre el círculo de confianza. ¿Cierto? Eso abre el círculo de confianza. No es lo mismo decir amo, maestro, a decir Padre. Aquí es algo más íntimo. Aquí hay un grado de confianza más alto. Y entonces Jesús se acerca a su Padre, con plena confianza en su soberanía. Ahora, esa confianza con la cual Jesús se acerca al Padre le da acceso para hacer una propuesta. Ahora, repito, la propuesta que Jesús está haciendo es una propuesta que está dentro de la confianza que existe al acercarse al soberano como Padre. Y la propuesta de Jesús es la siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahora, necesito detenerme todavía un poco más en esta expresión, si quieres, en esta propuesta. Porque si quieres no es la expresión de quien se ha anticipado a revelarse a la voluntad de Dios y que quiera cumplir quizás con un falso protocolo de aparente disposición a obediencia. Digo esto porque hay casos hoy en día en los cuales alguien puede decir, bueno, si quieres, pero ese si quieres solo es un protocolo referente a una aparente obediencia, porque antes de haber dicho si quieres, ya había dispuesto en su corazón a no obedecer. No es el caso de Jesús, porque el caso de Jesús es, Padre, si quieres, que es una propuesta de quien está dispuesto a someterse a la voluntad soberana de Dios. Espero darme a entender. Padre, si quieres, esta es mi propuesta, pero detrás de esta propuesta de si quieres, yo he decidido someterme a tu voluntad soberana en cuanto a esta propuesta que estoy expresando. Muchos de nosotros no podríamos hacer tales propuestas si no tenemos la confianza para poder hacerlas. Jesús se acerca al soberano, siendo su Padre obviamente, y le dice, Padre, en confianza, si quieres. Pero no es que yo no quiera, solo propongo, puesto que estoy dispuesto a someterme a tu voluntad. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Padre, si quieres, la propuesta es la siguiente: pasa de mí esta copa. ¿A qué se refiere con esta copa? Es un vaso de un trago amargo, de un trago de sufrimiento. Es decir, esta copa
de la cual Jesús le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no beba de esta copa, porque la copa es figura de sufrimiento o de prueba. Y por supuesto, la copa era abominable para Jesús. Ahora, ¿qué contenía esa copa para que fuese de un trago amargo, de un trago de sufrimiento y de un trago que era abominable para Jesús? ¿Qué contenía esa copa? Esa copa contenía la ira de Dios. Porque en esa copa, amados hermanos, estaba todo el pecado, toda la inmundicia, toda la rebelión y toda la impureza del hombre. Allí, en esa copa, estaba todo el pecado de la humanidad, la inmundicia, la rebelión, la impureza del hombre. Y Jesús le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, Jesús, he dicho que ante tal propuesta estaba con la voluntad dispuesta a someterse a la resolución del Dios Todopoderoso. No era un si quieres falso, que de todo modo me voy a revelar. No. Era un si quieres en confianza, pero quiero que sepas que estoy dispuesto. Pasa de mí esta copa. Ahora, ¿por qué? Sucede, amados hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, nunca se contaminó con pecado. Vivió entre los hombres, padeció tentaciones, enfrentó luchas, vivió como nosotros, pero su sangre nunca se contaminó con pecado. Nunca. Jesús nunca se contaminó con pecado. Ahora, Jesús, con su sangre pura, su sangre limpia, sin contaminación de pecado, debía de beber el trago amargo contenido en una copa de sufrimiento, porque allí se incluía la inmundicia, el pecado, la rebelión y la impureza del hombre. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque, amado hermano, esa agonía que Jesús sufría en el Getsemaní, que le produjo gotas de sudor como de sangre, era una lucha contra el pecado. Era una lucha contra el pecado. Esa lucha contra el pecado lo llevó a una expresión de derramar gotas de sudor como de sangre, que caían a tierra, que caían al suelo. Esa agonía era una lucha contra el pecado. Esa copa de la cual Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, contenía todo el pecado de la humanidad. Ahora bien, mas Jesús le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ve usted? Ese si es posible, pasa de mí esta copa, era la expresión de una propuesta de alguien que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios,
Por eso es que seguidamente Jesús le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, Señor. Amado hermano, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho lo mismo? Hágase tu voluntad, Señor. Estoy seguro que podría escuchar muchos amenes. Estoy seguro que dentro del templo podría escuchar muchos, sí, Señor, hágase tu voluntad. Y muchos podrían levantar su mano aún reforzando su declaración, sí, Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad. Pero quiero decirle, amado hermano, que esto no es tan fácil como simplemente decirlo. Hágase tu voluntad no es tan sencillo. Hágase tu voluntad, Señor, implica estar dispuesto a una lucha. Muchas veces contra vuestra propia voluntad, contra vuestros propios deseos. Jesús, 33 años. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, Señor. Ahora, quiero decirle algo que es necesario considerar, que hay diferentes maneras bajo las cuales alguien podría decir, hágase tu voluntad. Porque hay un contexto. Pueden haber muchas maneras a través de las cuales alguien dice en la iglesia, sí, Señor, hágase tu voluntad. O en una oración, sí, Señor, hágase tu voluntad. Porque no a todos les va a sonar igual. Y no todos lo van a expresar de la misma manera. Déjenme explicarlo de la siguiente manera. 1. Hágase tu voluntad puede decirse en un tono de resignación impotente, como el que sabe que las garras de un poder contra él que no puede luchar. Es decir, en otras palabras, alguien puede decir, Señor, hágase tu voluntad, cuando ya ha llegado un punto en el cual la esperanza está muriendo. Como lo ha intentado de muchas maneras, como se ha dado cuenta de esas garras del poder contra sí mismo y que ya no puede luchar y que ya no puede defender y que está perdiendo la esperanza, entonces llega un momento en el cual pareciera ser que esa esperanza está muriendo de poder ser libertado, de poder ser rescatado de esas garras, y entonces dice, Señor, hágase tu voluntad. Amados hermanos, ese no es un hágase tu voluntad de disposición. Ese no es un hágase tu voluntad de gozo. Ese no es un hágase tu voluntad de obediencia, por favor. Ese es un hágase tu voluntad de alguien que ya perdió la esperanza. ¿Sí? O sea, de alguien que ya perdió la esperanza de estar luchando y no ve nada. Señor, hágase tu voluntad. Es una forma de decirlo, de alguien que está perdiendo la esperanza y que esa esperanza está muriendo. ¿Alguna vez usted ha dicho, Señor, hágase tu voluntad porque ya su esperanza está muriendo? Es una forma de decir, hágase tu voluntad. Hay otra forma de decir, hágase tu voluntad. Y es aquel que pareciera ser que ha llegado a una rendición total, en reconocimiento de una derrota completa. O sea, ya está tendido sobre la lona. O sea, ya está derrotado y dice, Señor, hágase tu voluntad. Yo no estoy diciendo si esto es bueno o esto es malo.
correcto o incorrecto, procedente o no procedente. Lo único que quiero es hacer un punto de comparación entre muchas formas en las cuales se puede decir al Señor, hágase tu voluntad, para poder llegar al punto en el cual reconocer bajo qué circunstancias Jesús dijo, hágase tu voluntad. Entonces, este segundo ejemplo que estoy mencionando es de alguien que ya está derrotado aparentemente, está tendido al suelo y ahora sí levanta sus manos y dice, Señor, hágase tu voluntad, porque de todos modos la mía, ya no puedo hacer absolutamente nada, ya estoy rendido, ya estoy en el suelo. Tercer ejemplo. Alguien puede decir, Señor, hágase tu voluntad, en un tono de frustración, ¿cierto? En un tono de frustración, porque el sueño que esperaba ya no se le va a cumplir. Entonces ya pues llega un punto en el cual dice, bueno, de todo modo ya ni se me va a cumplir este sueño, Señor, que se haga tu voluntad. Eso es en un tono de frustración. Ahora, y estas palabras de Señor, hágase tu voluntad pueden ir acompañadas o cargadas de desilusión, como ya estás desilusionado, ahora dice Señor, hágase tu voluntad, o de rabia, como ya está muy, bueno, no quiero decir rabioso, pero ya está muy airado, enojado, con mucha rabia. Entonces llega un punto en el cual dice Señor, hágase tu voluntad, porque pareciera ser que esto no va a funcionar. Porque no hay nada que se pueda hacer. Entonces, para resumir este punto, hágase tu voluntad muchas veces puede ir acompañado de alguien que perdió la esperanza. Hágase tu voluntad puede ir acompañado de una derrota completa. Alguien que dice, Señor, hágase tu voluntad, puede ir acompañado de desilusión, porque un sueño no se va a cumplir, porque una meta no se va a alcanzar, porque una puerta no se abrió, porque no obtuvo la respuesta que esperaba. Entonces, Señor, hágase tu voluntad, amado hermano. Y quisiera agregar todavía una cuarta, porque puede ser que hayan muchos que digan, Señor, hágase tu voluntad, y ni saben qué están diciendo. O sea, no comprenden la magnitud de ceder esos derechos, de decir, Señor, hágase tu voluntad, y que eso signifique tener que morir. En el caso de Jesús, Jesús lo dice en un tono o en un acento de confianza perfecta. Jesús no lo estaba diciendo porque su esperanza estuviera muriendo. Jesús no dijo, Señor, Padre, hágase tu voluntad, porque ya no tuviera más esperanza. Jesús tampoco dijo, hágase tu voluntad, porque ya estuviera derrotado. No. Jesús tampoco dijo, hágase tu voluntad, porque estoy desilusionado de esta vida y que tengo que ir a la cruz y qué sufrimiento. Jesús no lo dijo así. Jesús lo dijo con un acento de confianza perfecta, y dije y mencioné que esa confianza se abrió en el momento cuando Jesús llama Padre. Tengo una propuesta. Si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa es amarga, esa copa es un trago de todo el pecado de la humanidad, y mi sangre no se ha contaminado con pecado. Pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Esa es una declaración de confianza perfecta. Y así es como Jesús lo dijo. Jesús estaba hablando con uno que es su Padre, cuyos brazos eternos lo sostenían y lo rodeaban aún en la cruz. Jesús, cuando dijo, Señor, hágase tu voluntad, se estaba sometiendo
a un amor que no lo abandonaría, a un amor que no lo dejaría, a un amor que lo abrazaría aún allí en la cruz del Calvario. Señor, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, porque confío en tu amor. Porque confío en que tus brazos eternos me van a sostener, aún cuando esté clavado en esa cruz. Jesús se sometía a un amor que no lo dejaría. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre a esta propuesta de Jesús? La respuesta del Padre la vemos en el verso 43 y de ahí entendemos mucho. Mira lo que dice Lucas capítulo 22, verso 43. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Eso es lo que tenemos registrado en las Sagradas Escrituras. Obviamente, nos revela la voluntad soberana del Dios eterno. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué? Porque el Padre sabía que ese hágase tu voluntad era una declaración de confianza perfecta en la soberana voluntad del Padre. Por lo tanto, el Padre habilita entonces un ángel del cielo para fortalecer a su Hijo amado. Claro está, ¿cuál era la soberana voluntad de Dios? Su Hijo amado debía de beber de esa copa. Esa era la voluntad del Padre. Su Hijo amado debía de beber de esa copa y cargar sobre él el peso del pecado de la humanidad. Cargar sobre él, sobre su cuerpo, el peso del pecado de la humanidad. Incluido allí los pecados inclusive de aquellos que no habían nacido, de cada uno de nosotros y los que están por nacer. Ahora, amado hermano, esto es amor de Dios para la humanidad y no puede llamarse de otra manera. Esto es amor de Dios para tu vida y no puede llamarse de otra manera. Esto es amor de Dios para ti que estás viendo esta transmisión y no puede llamarse de otra manera. Ante la propuesta de su Hijo, el Padre habilita un ángel para fortalecerle, y entiendo yo que la respuesta del Padre es: Hijo amado, es necesario que bebas de esta copa. Es necesario que lleves el peso del pecado de la humanidad sobre ti. Es la única manera para que haya una redención total para la humanidad. Por eso es que San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor de Dios. El Padre eterno no le evitó a su Hijo amado esa copa de la que debía de beber. Esa copa significaba también la muerte del Salvador en una cruz. Pero el Padre le fortaleció para vencer. Luego de que Jesús es fortalecido por ese ángel para vencer, dice el verso 44 del capítulo 22 de Lucas. Dice el verso 44: y estando en agonía, luchando allí por su vida, oraba más intensamente. O sea, esa fortaleza que el Dios eterno trajo sobre su vida
hizo que Jesús orara más intensamente. Abro paréntesis. ¿Vale la pena decir esto? Hay procesos de los cuales no necesariamente seremos librados inmediatamente después de orar, pero sí seremos fortalecidos para orar más intensamente. Y es algo de lo que creo que Dios me ha estado hablando en los últimos días. Y voy a predicar una serie sobre eso muy pronto, primero Dios, pero quiero decir que luego de que Jesús es fortalecido, oró más intensamente. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué significa eso, como grandes gotas de sangre? Estoy por concluir. Estas grandes gotas de sangre indica con mucha probabilidad una condición física bastante peligrosa que se conoce como hematidrosis. Hematidrosis. Me cuesta un poco pronunciarlo. Cuyo síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración. Ahora, ¿qué causa una hematidrosis? La causa puede ser una angustia extrema o un esfuerzo físico violento. ¿Tú te imaginas? O sea, Jesús está en agonía, su alma como a la muerte, está allí siendo fortalecido y ora más intensamente porque hay una lucha. Hay un esfuerzo físico, hay una angustia extrema. Este es un esfuerzo físico violento que provoca que su sudor sean como grandes gotas de sangre. Hay una lucha, una agonía intensa. Los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan. Por eso dice, su sudor era como grandes gotas de sangre. Hay una mezcla. Ahora, Cristo mismo declaró que su aflicción lo había conducido al umbral de la muerte. Eso es como, esa agonía, es como, pues esto. Estar conducido al umbral de la muerte. Concluyo acá. Estas gotas de sangre de Jesús que caían al suelo, allí en el Getsemaní, eran el anuncio de nuestra victoria sobre el pecado. Lo repito una vez más, estas gotas de sangre, de sudor como de sangre, grandes gotas, dice la Biblia, grandes gotas de sudor como de sangre que caían al suelo, eran el anuncio de nuestra victoria sobre el pecado. Era necesario que Jesús bebiera esa copa. Y empezó la lucha. Empezó la lucha. Allí en el Getsemaní. Y esas gotas anunciaban, hay redención para la humanidad. Esas gotas anunciaban, hay perdón para la humanidad.
Esas gotas anunciaban: hay libertad para aquel que cree en el Hijo de Dios. Hoy nosotros hemos bebido de una copa diferente mientras participábamos de la Santa Cena. Nosotros bebimos de una copa diferente. Algunos la interpretan como la tercera copa, la copa de la redención. Y otros la llaman la copa de bendición. Jesús bebió una copa de sufrimiento, de muerte en la cruz. Nosotros hoy, gracias a esa sangre, hemos bebido de una copa de redención. Por eso la Santa Cena es un motivo de agradecimiento, no es motivo de tristeza. Para nosotros no es motivo de tristeza, es motivo de alegría, es motivo de gratitud. ¿Por qué? Porque nos cambió y nos ofreció una mejor copa, la copa de su sangre, que es nuestra redención. Es por eso que Jesús dijo: de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y seguidamente su sudor son como grandes gotas de sangre. O sea que esa copa era el nuevo pacto en su sangre que por vosotros se derrama. Esas gotas de sangre que cayeron cuando Jesús estaba en esa agonía, era por ti y por mí. Y esas lo lamento. Y esas gotas de sangre eran para ser parte gracias, para ser parte de un nuevo pacto. Y Jesús lo dijo a sus discípulos: esa sangre se derrama por vosotros, se derrama por ustedes. Y esa sangre y cada gota se derramó por ti, que estás viendo esta transmisión, y por todos aquellos que reconocen esta verdad y que pueden creer en Jesucristo. Por lo tanto, esa copa que hoy hemos bebido es la copa de la redención. ¿Y qué es la redención? Redención es: se pagó el precio por vuestra libertad. Se pagó el precio para que no vivas bajo la esclavitud del pecado. Se pagó el precio para que seas libre. Y a la verdad nosotros no hicimos nada. Fue Jesús quien lo hizo, y nosotros hoy, por su gracia, podemos beber de una nueva copa, y por la cual cada uno de nosotros podemos ser agradecidos. Amén. Te voy a invitar a que puedas
cerrar tus ojos y seamos agradecidos.